Bien, una de las características de la subvención es la especificidad. Tal vez nosotros lo entenderíamos mejor si es que entendemos que cuando una subvención lo es cuando está dirigido directamente a un sector de la industria nacional o a una industria nacional. Eso es específico. No es que exista una subvención a todas las industrias conformadas por emprendedores. No, tiene que ser específicamente a las industrias de ropa interior. Se acabó. Se requiere que sea orientado y dirigido a determinado sector de la industria nacional. Esa es la especificidad. Ahora, fíjese, siguiendo esta modalidad de estructurar los textos convencionales, la convención dice, ¿cuándo no es específica? Y aquí nuevamente, como en todo el comercio internacional, como en todo, en absolutamente todo, no hay un concepto y una definición. No hay una definición de dumping, no hay definición de subsidio, no hay definición de salvaguardia, no hay una definición de, en fin, de todos los aspectos del comercio internacional, no la hay. No hay de inversión extranjera, no la hay. A ver si recuerdan lo que conversamos en clases pasadas. Cuando no hay una definición, ¿qué ocurre? ¿Quién define? Cuando algo no está definido, ¿quién define? Sí, muy bien, esa es una buena explicación. Pero ¿quién define antes de? Supongamos, no hay una regla de quiénes ingresan al Indecopi. Pero hay una señorita que está en la puerta. No hay una regla. No hay un vademecum, no hay un protocolo. Entonces, ¿quién define el que entra al Indecopi? La señorita, la que tiene más poder. La que está en la puerta, pues. Es la que tiene más poder. Y dice, ¿quién va? Ah, no, casaca negra. No, no entran hoy día las casacas negras. Se acabó. ¿Qué criterio utilizó? El poder. Entonces, no hay una definición. Entonces, como tampoco hay una definición de lo que es especificidad, fíjese lo que hace el texto convencional, dice, no es específico. ¿Qué manera de definir, no? Uno define en términos afirmativos, no en términos negativos. O sea, en nuestro derecho estamos acostumbrados a definir en términos afirmativos. ¿Recuerdan cuando se habla de derecho antidumping? De hablar de derecho antidumping en nuestro sistema jurídico es una barbaridad. Porque uno no puede entrar a decir derecho contra el dumping. Como no podríamos definir derecho contra los delincuentes. No existe. No existe derecho contra los homicidas. El derecho nuestro es positivo. El que matare a una mujer menor, ok, entonces configuras. Aquí no es el derecho, dice, derecho contra los ladrones, derecho contra los coimeros, no existe. Calificamos el hecho, somos más categóricos. Esa es la gran diferencia entre el sistema jurídico del common law del sistema jurídico latino. Y este es un problema cultural. Cuando se trae una figura de afuera, choca con nuestra cultura. Y eso ha originado ese mundo de incertidumbre en el que vivimos. ¿Bien? Entonces, nuevamente, separatito, tienen que conversar ustedes con sus técnicos. No nos deja trabajar. Y entonces, ¿qué hace el artículo 2? Dice, no es específico, cuando al contrario debería ser al revés. Es específico cuando A, B, C y D. Con lo cual te deja en la nebulosa. No es específico cuando
Separatito. No es específico, dice, cuando la autoridad o la ley limite el beneficio a determinadas empresas. Dos, no es específico si hay razones para considerar que la subvención es específica, aun cuando tenga apariencia de no especificidad. Entonces, ¿cuándo no es específico? Dice, no es específico el establecimiento o la modificación de tipos impositivos de implicación general. ¿Cuándo? Cuando la autoridad o la ley limite el beneficio a determinadas empresas. El beneficio no es para toda la industria de calzado, sino para la industria de calzado femenino. Ahí es específico. Miren a dónde va el criterio. Porque podría decir, la subvención es a la industria del calzado. Pero más específica es si le digo industria del calzado femenino. O industria de calzado para niños. Y entonces te da un margen. Al momento que llega a la comisión, la subvención es para calzado, sí, pero podría aducir quien está amparándose en esta práctica desleal, puede decir, un momentito, o el Estado, decir, ¿sabe qué? Es a la industria del calzado en general. Y la industria del calzado incluye ¿qué? Hombres, mujeres, niños, ancianos y también calzado ortopédico. Entonces tendría que decir qué específicamente lo es. Y lo será mejor si digo industria de calzado para niños. Sí, pero hay una acotación. Sí. Nosotros en el trabajo de la comisión hemos tenido diversas experiencias sobre la aplicación de este requisito. Y claro, se discute qué tan, o sea, el carácter específico de una determinada ayuda. Y ciertamente la premisa es que mientras una subvención sea más específica, es más perjudicial para el comercio. Más subvención. Exactamente, tiene un carácter más nocivo. Entonces, habíamos tenido casos en los cuales se tenía claridad en que, por ejemplo, una medida general no era específica. Por ejemplo, la reducción del IGB de 18 a 17%, porque esa medida es ciega, claro, ¿no? En la medida que aplica para todos, ¿no? Así es. O cuando hay condiciones, como dice la FEMINA, objetivas y automáticas, es decir, que la legislación dice esto va a operar, esta reducción va a operar para aquellas empresas que tengan menos de 25 trabajadores y acreditado esto con tal documento, automáticamente se brinda la subvención. Bajo esas características, uno puede considerar que eso no es específico, porque no está dentro de las empresas que tienen menos de 25 trabajadores, pueden entrar de cualquier rubro, de cualquier parte de la economía, y basta con que se presente se cumpla con aquel requisito que establece la norma para que el beneficiario pueda gozar de esa ayuda. ¿Cuándo no es específico? Cuando ya pues empieza a operar, como dice usted, la preferencia hacia determinadas empresas o industrias. Y ahí tuvimos un caso bien interesante de la Unión Europea, que es el caso que usted ha propuesto para la clase de hoy, donde la Unión Europea decía, oye, pero mi subvención está prevista para la agricultura y por tanto es general. Y lo que vimos en ese caso es, independientemente de que dentro de la agricultura la medida había sido diseñada para que se beneficie fundamentalmente a 2 o 3 industrias o sectores particulares de la agricultura, lo que decíamos era que la Unión Europea nos estaba planteando a nosotros un argumento que ellos no utilizaban cuando enjuiciaban medidas de otros países. Habíamos visto, por ejemplo, que la Unión Europea tenía un caso con Corea y la Unión Europea en ese caso planteaba un criterio bastante amplio y decía, no, tiene que ser general. Mientras que a nosotros nos decían, no, mira, está dado para la agricultura y es general. Y lo que nosotros nos amparamos en algunos precedentes de OMC donde se decía, no es general, porque para empezar la Unión Europea no solamente tiene una actividad agrícola, tiene un montón de actividades económicas. Entonces, si una subvención no es específica, sino general, debiera estar apuntando a todos los sectores de la economía. Y la agricultura ciertamente es uno de varios o de muchos sectores de la economía de la Unión Europea. Y en ese caso, le pusimos a la Unión Europea al frente en el informe, mira lo que tú dices, en un caso en donde tú estás evaluando las subvenciones de Corea. Estás aplicando el mismo criterio que no quieres que te apliquemos aquí. Entonces, la especificidad, más o menos como ha sido desarrollado por los órganos de la OMC,
en los últimos años trata de evitar estas cláusulas de elusión que usan los países para tratar de salirse del marco del acuerdo, porque en tanto sea específica la medida, puede ser objeto de las disciplinas del acuerdo sobre subvenciones, y ahí lo que se ha hecho es tomar un concepto más amplio, es decir, si tu subvención es para la agricultura, eso no es general, eso termina siendo específico en la medida que hayan varios sectores más. Y de esa manera lo que se ha tratado de hacer a partir de la jurisprudencia OMC recogida también en nuestros casos, es que no se le pueda sacar la vuelta fácilmente a la norma y decir no es específico y por lo tanto no se cumple este requisito necesario de la especificidad para que tú puedas aplicar medidas. Entonces sí ha habido en el campo de la jurisprudencia de la OMC un desarrollo no tan, digamos, prolijo, porque son pocas las causas que ha hecho la OMC en materia de subvenciones sobre especificidad, pero que sí apuntan a este criterio de trata la especificidad con cuidado, no cualquier cosa deja de ser específico, sino que habría que mirar todas las actividades económicas del país que aplica la medida y dentro de esa amplitud de actividades económicas ver si la medida es ciega y es automática o está tratando de beneficiar a algunos sectores en particular de la economía, ¿no? Bien, te agradezco tu exposición muy clara y además muy ilustrativa, pero voy a sacar un elemento de enjuiciamiento que tú lo has mencionado ahí un poco tangencialmente y es el siguiente. Mire, en el caso de la Unión Europea, el análisis que ustedes, que se hace, bueno, se ha dado una medida que afecta a la agricultura en consecuencias específicas porque tiene otras actividades, es un caso que no es muy sólido, sobre todo cuando existe otro argumento que lo acabas de señalar tú. El mismo tratamiento que hizo la Unión Europea en otras situaciones, sobre todo con los países asiáticos, que es decirle a la Unión Europea, tú has violado el principio del estoppel, o la teoría del estoppel, que nosotros lo conocemos como la teoría de los actos propios. ¿En qué significa esto, la teoría del estoppel o de los actos propios? Tú dices que no es esta subvención específica. ¿Por qué? Porque es a toda la agricultura, pues, geranios, flores, olivos, alfalfa, etc. Pero puedes decir, un momentito, pero es todo un universo de la agricultura. Es toda la agricultura, es todo. Hasta las hidropónicas, aeropónicas, todo eso es. Pero te agarro y ya no tiene salida cuando le digo, mira, lo que tú me juzgas a mí, dice, esto no es aplicable porque no es específica. Sin embargo, te voy a decir, tú has hecho un tratamiento diferente contra este coreano. Has hecho un tratamiento diferente. Es decir, tú a este coreano argumentaste lo contrario, que se llama pues, la teoría del estoppel. El estoppel es el tapón. Tú hiciste lo contrario. En consecuencia, no puedes aducir hoy día a tu favor algo que en el pasado lo hiciste de manera contraria. Ese es un argumento del derecho internacional. Y cuando nosotros trabajamos a niveles de la Comisión de Dumping, estamos trabajando a nivel internacional. Primera consideración que uno tiene que tener. Hoy día justamente me demoré 5 minutos porque conversé con uno de los miembros del tribunal con quien me encontré ahí, un distinguido colega. Y le digo, ustedes están equivocados en el tribunal. La Comisión de Dumping es una comisión creada para defender a la industria nacional, no para juzgar. Me dijo, si tienes razón. Y en este ejemplo de la ropa china, me dijo, yo me inhibí. Bueno, conversé. Entonces, la Comisión de Dumping debe juzgar con las reglas del derecho internacional. Yo creo que fue mal dar el decreto supremo 006. Bastaba, como lo han hecho los argentinos, adoptamos el texto de la Comisión del Convenio de Subvenciones como parte del derecho interno. ¿Se acabó? Tal cual está.
Pero aquí no, pues los abogados queremos ganarnos alguito, ¿no? Y hacer mérito. Y hacemos decreto supremo 006, destinado a regular las medidas prácticas leales. Mal, porque están haciendo aterrizar una norma internacional como una norma del derecho interno. Y nosotros no analizamos las cosas con normas del derecho interno. Mal. Mal que el Ministerio de Industria haya dado decreto supremo para tomar el texto convencional, a cambiarle 3 líneas, cambiarle un plazo un poquito más grande y decir, ya es derecho interno. Cuando la Comisión también trabaja con derecho internacional, las normas están ahí y el Perú ha ratificado ese texto convencional. En consecuencia, si ha ratificado el derecho positivo internacional, lo ha hecho suyo el derecho positivo internacional, ¿no? Los principios que tienen que aplicar son las normas de derecho internacional. Todos los conflictos que terminan en el organismo de la OMC terminan con una aplicación del derecho internacional público. Porque eso es, pues, es derecho internacional puro. Entonces, se ha hecho mal. Y se hace mal, creo que por 2 razones. Uno, para demostrar oficio, o sea, demostrar chamba, ¿no? Es cuando se da una ley, hoy día se da una ley y la gente dice, no, no podemos aplicarlo porque falta el reglamento. Ah, ok, se dio el reglamento, sí, ahora hay que aplicar el TUPA. Entonces hay que esperar que tenga el TUPA. Y al final, después del TUPA, las prácticas, que es lo que hace la SUNARP. ¿No? La ley está aquí. Ah, sí, pero necesita el reglamento. Ah, decreto supremo. Muy bien. Ahora, la práctica del TUPA. Después del TUPA, vamos a ver las normas internas. ¿Para qué? Entonces, en el caso de la Comisión, su aplicación debe ser estrictamente el derecho internacional. Entonces, uno de los principios del derecho internacional es la teoría del estoppel o la teoría de los actos propios. En el inglés, en el sistema del common law, se llama teoría del estoppel, que significa, estoppel es, ¿cómo se llama esas cosas con las que se limpian los baños para desatorarlos? Bueno, ok. Estoppel significa como un estropajo, ¿ya? Y que en el derecho latino se le conoce como teoría de los actos propios, según el cual nadie puede invocar a su favor un hecho propio que en el pasado demostraba lo contrario. Esto lo conocemos, por ejemplo, en el derecho de familia. Yo no puedo decir, señor, yo planteo una acción de divorcio por adulterio. Ah, muy bien. ¿Y cuál es su argumento? Yo cometí adulterio ayer. Ese sería acto propio, pues. Yo no puedo invocar a mi favor un hecho que yo mismo he cometido antes. No, señor, cometió adulterio, sí. ¿Cuándo? Ayer, señor. Ni siquiera cometo otra vez adulterio ahorita. Entonces, con eso tengo el argumento para el divorcio. No, eso se llama teoría de los actos propios, pues. O teoría del estoppel. No puedo invocar a mi favor un hecho que en el pasado cometí de una manera diferente. Entonces, en el ejemplo que has planteado, está bien. Yo creo que ustedes dicen, no, señores, pero no es general. Y yo podría contraargumentar. ¿Cómo que general? No es general, señor? ¿Sabe cuántos rubros tiene la actividad agrícola en la Unión Europea? 1.500 rubros. Dígame si no es general. De esos 1.500 rubros, ¿quién se ha beneficiado? 100, 1.000. No me diga que no es una norma general. No es específica, señor. No es específica. Favorece a 500 y uno de ellos ni siquiera está exportando a su país. En cambio, si el argumento, la teoría de los actos propios o la teoría del estoppel, jaque mate. Se acabó. Pero no ocurre, ¿por qué razón? Porque nosotros cometimos ese error de tratar un tratado internacional y convertirlo en derecho interno. Miren, esto no es una historia reciente. Nosotros hemos perdido muchas cosas en el Perú porque no ha habido una experiencia del derecho internacional. Hoy día, ¿quiénes son especialistas en derecho internacional?
4 tipos que se van a morir de hambre. Y sin embargo el Perú fue el primer país en el mundo que hizo el primer Congreso de Derecho Internacional, cuando Paradier Foderer, un francés, profesor de la Universidad de San Marcos, convocó el primer Congreso de Derecho Internacional en el mundo, se hizo acá. Y allí murieron todos los últimos internacionalistas. Entonces, yo quiero indicarles que el juzgamiento de un convenio antidumping, o perdón, de una medida antidumping o de una medida de subvención, debe ser analizado sin temor bajo las reglas del derecho internacional público. Es más, ustedes vean los convenios, los arbitrajes del CIADI, todas terminan con una invocación al derecho internacional público. Entonces, nosotros hemos cometido muchas burradas por no conocer el derecho internacional y querer aplicar como de norma internacional una norma de carácter interno. Veamos ejemplos. ¿Quiénes defienden los derechos, los problemas de dumping o subvenciones? Usualmente abogados que defienden intereses locales. Entonces lo juzgan con ese mismo criterio. Yo un día vi un contrato de compraventa internacional que lo hacía un especialista en contratos de arrendamientos. Estaba haciendo un contrato de derecho internacional sobre compraventa internacional de mercaderías. O sea, aplicaba sus normas de contratación interna para un contrato de compraventa internacional. Y son dos cosas diferentes, como lo hemos explicado. Pero, veamos un ejemplo. Un distinguido profesor de mi universidad, cuyo nombre callo por caridad cristiana, fue nombrado por el Estado peruano para ver los temas de los casos pendientes del Tratado del 1929 entre el Perú y Chile. Entre el Tratado del 29 estaba primero la propiedad de la casa donde Bolognesi se negó a rendirse y que hoy día es parte del consulado. Entonces este abogado, que era especialista en derecho de personas, cuando fue a ver, dijo: oye, pero aquí me he encontrado que el Chinchorro y la casa donde declaró Bolognesi no están inscritas en los registros públicos. Entonces él, con gran buena voluntad, dijo: hay que inscribirlo en los registros públicos. Y convirtió una norma de derecho público, Tratado del 29, que hablaba de la casa de Bolognesi y que hablaba del Chinchorro, y que en consecuencia era un tratado internacional y norma de derecho internacional público, lo convirtió en una norma de derecho privado, al inscribir las dos propiedades. Y al convertirle en una norma de derecho privado, como si fueran nuestras casas, así como con nuestras casas, inscritas en los registros públicos, esas casas son susceptibles ¿de qué? De expropiación. Nuestras casas pueden ser expropiadas. No hay nada que lo impida. Lo expropia, me pagan, tengo que salir. En cambio, si está en una norma, en un tratado internacional, es una norma de derecho internacional. Oye, para modificarlo hay que modificar todo el tratado. Y hoy día tenemos la Casa del Juramento de Bolognesi y el Chinchorro como bienes inscritos en los registros públicos de Arica. Ya no es una norma de derecho internacional público. Bien, ¿por qué? Por desconocimiento, pues. Bien, entonces, en el ejemplo, es importante invocar los principios del derecho internacional, porque estos principios son reconocidos por el derecho de los tratados. No es que se me ha ocurrido a mí, no es un análisis teórico, no. Es un fundamento del derecho internacional. Dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dice que los estados pueden invocar cualquier principio general del derecho internacional. Y esta teoría del estoppel es uno de los principios del derecho de los tratados. Oye, ¿qué hacemos con esto?
A ver, ¿dónde está el apoyo técnico? ¿Ya se fue? ¿Cómo lo prendo? Creo que ya está.